Vale, ya está grabado. Curioso, cuando hay una grabación siempre os calláis que no veas. La clase que normalmente suele ser una clase bastante animada, a ver si metemos la pata, ¿no? Vale, no os preocupéis, todo esto se va a cortar. Vamos a empezar entonces el apartado dedicado a la historia. Nos vamos a meter de lleno con la Edad Moderna. Y para conocer un poquito mejor la Edad Moderna tenemos que saber un poquito cómo pensaban. Y es que esta gente va a empezar a cambiar el pensamiento que tenían en la Edad Media. En la Edad Media, recordad, ¿en qué se basaba todo? ¿Cuál era el origen y el fin de todo? La religión, Dios. Dios estaba en el centro de todos los pensamientos, del arte, de la ciencia, todo. Todo era porque Dios quería. Recordad que todavía seguimos manteniendo esas frases. Si algo sale bien, es porque Dios quiere. O gracias a Dios. Y esas cosas las seguimos manteniendo. Pero estas personas, algunas de ellas, van a empezar a cambiar un poquito el planteamiento. Y va a empezar este cambio de mentalidad con unos personajes llamados humanistas. El humanismo, corriente filosófica y cultural que, bueno, pues fundamentalmente va a estar al principio de esta época moderna, siglos XV, siglo XVI. ¿Cuáles eran las características que tenían? Bueno, pues la primera, Dios ya no va a ser el centro de todo. Hay que empezar a pensar también un poquito en uno mismo. Entonces, en vez de estar pensando siempre en Dios, vamos a pensar también en el ser humano, en el hombre. Y empieza a circular una idea que se llama antropocentrismo. Antropos en griego, ¿qué significa? ¿Algo con forma humana? Ser humano, persona. Antropos es griego. Lástima que todavía vosotros por aquí no estéis estudiando griego, pues porque ya apenas sé. Pero me viene muy bien para antropos. Palabras que pueden salir de antropos. Antropomórfico. Antropomórfico. Antroponomía. Antropología. Antropología. ¿Vale? Andrógino. ¿No suena tampoco estas palabras? No. Son todas de origen griego y lo que ellos buscan en este caso es que el centro del universo ya no sea Dios, sino que sea el ser humano. Ojo, siguen creyendo en Dios, porque siguen creyendo. El ser humano es el que a partir de ahora puede empezar a interpretar el universo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer a partir de la experiencia, la razón. Ya no tienen que pensar que solamente la Biblia es la que me va a explicar todo, sino que a medida que yo vaya haciendo experimentos, pues puedo ir demostrando cosas que antes la religión no me podía decir. Comienzan a observar la naturaleza y a ver por qué suceden las cosas y cuáles son los motivos. Recordar, en esta época es cuando un científico, descansando en su casa debajo de un árbol, de repente se le cae una manzana en la mano. Un tal Newton. Y entonces se plantea, oye, ¿por qué me ha caído en la mano y no se ha ido a la derecha, a la izquierda o hacia arriba? ¿Por qué tiene que caer? Empieza a investigar, empieza a hacer sus cálculos y descubre algo que todavía seguís utilizando porque ya lo habéis estudiado en física y química. La gravedad. Velocidad de un cuerpo en gravedad sin al vacío. ¿Cuánta es la velocidad de un cuerpo? 9,8 metros en segundo al cuadrado. 9,8 metros al segundo al cuadrado. Bueno, pues eso se establece precisamente en esta época. ¿Vale? Tienen curiosidad por todo. Por el mundo físico, por el mundo espiritual también, por las religiones. Pero lo que quieren es saber un poco de todos. Entonces, muchos de ellos se quieren convertir en sabios. De esta época, el más famoso, el que quería ser inventor, artista, político, ¿quién sería? Leonardo da Vinci, que quería, ya digo, llegar a todas partes. Y la verdad que el tío consiguió hacer grandísimas cosas. Otra cosa es que no le tomaran en serio en muchos de sus inventos. Pero el primer paracaídas de la historia lo plantea este. El primer parapente, el primer tanque de la historia, también lo crea él. Ya digo, nadie le llega a tomar en serio realmente con todos sus inventos. Bien, ¿por qué este interés ahora por todos estos elementos, en el que el hombre sea el centro del universo?
Pues tiene mucho que ver con el año 1453, que dijimos el otro día que había sido el qué. La caída de la imprenta de Constantinopla. Los turcos toman Constantinopla, toman Bizancio. Y el Imperio Romano de Oriente desaparece. Muchos de los sabios que había allí, que tenían esos planteamientos de la antigüedad, tienen que emigrar, se tienen que ir. ¿Y a dónde van? Pues van a Italia, a Francia, a España, y llevan consigo ese saber antiguo. Así que trajeron consigo textos griegos y romanos y despertaron interés por el mundo antiguo, porque decían que el mundo antiguo había sido mucho mejor que la época medieval. Querían volver al mundo antiguo, y eso lo van a llamar de un nombre. Volver a nacer. Renacimiento, renacentismo. ¿Vale? Eso es lo que van a conseguir. Volver al mundo antiguo. Y eso en el arte lo vamos a ver muy bien plasmado. Y ahora, ¿cómo puedo conseguir que todo este conocimiento llegue a más y más personas? Pues hablando en el idioma que habla la gente. No, todo lo contrario. El idioma culto, el idioma diplomático era el latín. Pero el latín solamente lo sabían 4 gatos. Así que si yo tengo que hablar a mi gente que son castellanos, les tengo que hablar y les tengo que hacer los libros en castellano. Así que empiezan a hacerse las obras en inglés, en francés, en castellano, en italiano, en las lenguas llamadas vernáculas, es decir, las propias de cada país. Va a haber humanistas por todas partes. Aquí en España hemos tenido algunos importantes, sobre todo un tal Antonio de Nebrija, otro llamado Luis Vives. Iremos viendo en qué se dedicaba cada uno, o a qué se dedicaba cada uno. Bueno, para conseguir todo esto, los humanistas necesitaron una serie de herramientas. Y la más importante, ¿cuál fue? La principal, la de mayor divulgación, la imprenta. Aquí tenéis un ejemplo de imprenta. La imprenta que, en teoría, está inventada por un alemán llamado Gutenberg. ¿Os suena? Sí. Y hacia 1450 edita la primera obra impresa en Europa, que es una Biblia. Una Biblia, además creo que escrita en alemán. Bueno, pues esto realmente, invento, no fue algo de Gutenberg. Gutenberg lo mejoró, pero ¿de dónde creéis que venía la imprenta? De China. Del mismo sitio de donde va a venir el segundo elemento más importante para la imprenta. Papel. El papel. Porque antes, sin papel, tenían que escribirlo todo en qué. Arcilla. ¿Eh? Cerámica. ¿Cerámica? Arcilla. Espera que me voy a cortar las venas. ¿Cómo que en cerámica? ¿Tampoco? En piedra. Madera. Y no hojas. Pergaminos. 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 Chicos, ¿no os acordáis que en la Edad Antigua escribían primero en piedra, en arcilla, después en papiros y después en pergaminos? ¿Qué es el pergamino? Bueno, es un soporte para escribir, pero no es un papel. ¿Qué es? Tampoco. Lejía. Piel de cordero nonato estirada. Cojo al cordero antes de que nazca, que todavía está muy blandito, muy tiernecito, lo saco de la tripa de su mamá, lo desollo, cojo la piel de una sola tacada y la estiro. Y con eso voy a conseguir una hoja o dos para poder escribir. Una o dos. Así que, a partir de ahí, ¿cuántos corderos necesito para hacer un libro? ¿Y los manuscritos de qué estaban hechos? Los manuscritos. Con pergaminos. ¿Es lo mismo? Un manuscrito es que lo escribes a mano, el soporte es el pergamino. Pues ahora se va a dejar de utilizar el pergamino porque necesitamos algo que se pueda hacer no una vez, ni dos, sino 100, 200, 300 veces. Entonces para eso necesito un nuevo soporte y el nuevo soporte va a ser el papel. La tinta ya se conocía, Sistema, pues el sistema era muy rudimentario. Un tío, que es el cajista, coge una a una las letras, que son de metal, y las va poniendo en una especie de, en una caja. Y va escribiendo lo que después se va a imprimir. Para una hoja, imaginaros el trabajo de ir poniendo letra a letra. Y espacios en blanco, claro.
Un segundo operario lo que hace es esas letras, esos moldes, entintarlos. Se llevan a una prensa, se pone el papel encima y se aprieta. Ya está, ya tengo el papel escrito. Pero esto es un folio. Y lo mismo mi libro tiene 1000. Pero claro, ya que he hecho uno, aprovecho y hago 100. Me voy a por el segundo, hago otros 100. Me voy a por el tercero. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encuadernar. Estos primeros libros se llamaron incunables. Vamos a ver si podemos ver algún incunable. Aquí tenéis un incunable. Incunables que, como estáis viendo, estos son los primeros libros de la época del Renacimiento, del humanismo, ya se escribían en castellano. ¿A qué eso lo podéis leer en castellano? Sí, no. ¿Cómo que no? Aristóteles, que realmente es Aristóteles, dice en el segundo de la generación de los animales. Lo ponen en el todo junto. Bueno, pues porque antes se escribía así. Y como tienen que escribir mucho en muy poco espacio, empiezan a utilizar abreviaturas, como las que utilicéis vosotros ahora con el WhatsApp. Sí, poco. En vez de escribir una Q, escriben una Q con un palito encima. En vez de poner una N, le ponen a la vocal un palo. Mirad. ¿Aquí qué pone? Concepción. ¿Lo veis? Aquí. Mantenimiento. Lo que venga detrás de la A, si viene un palito encima, es una N. Si hay dos Ns, porque antes se escribía mucho con una N, entonces, efectivamente, las dos Ns las voy a dejar en una N con una virgulilla. Y eso después se quedó. Porque antes se escribía pan. No. Así. Pana. ¿Vale? España. Pana. Y ahora después, sí dan. Por eso hay cosas que todavía se siguen manteniendo. ¿Vale? Pero a que ya podéis leer un poquito mejor. Y por esto, me parece, mirad aquí el qué. ¿Lo veis el qué? Me parece que conviene los primeros 3 meses usar un moderado. Bueno, se me ha ido. Pero que se leía. Porque la K, no sé, porque la Q tiene como el símbolo de la N. Porque lo que no quiero es escribir UE. Entonces puede ser o UE o N. O N, efectivamente, dependiendo de con qué palabra los esté utilizando. ¿Vale? Bien, más cosas que me van a hacer falta. Aparte de la imprenta que va a ser importantísima, los humanistas se van a reunir entre ellos y van a hacer, bueno, pues, intercambios de ideas. Gracias a viajes e intercambios de cartas. Pero es que también se van a reunir en academias, en universidades. Universidades que van a empezar a tomar mucho prestigio y que van a ser, pues, los verdaderos centros difusores del saber. O sea, estamos hablando de un cambio de mentalidad completamente radical, con lo que al pensar que tengo que ir un poquito más allá, que ya no solamente tengo que pensar en Dios, ¿qué se me puede ocurrir? Para conocer más, ¿qué puedo hacer? Viajar. Y entonces empiezan la época de los grandes viajes. Vamos, entre otras cosas, para, sin querer, descubrir ¿qué? América. Pero eso ya será otro capítulo. Finito. Eso es todo, amigos.